basta de atropello, basta de pasarnos por encima, basta de que nos invada, basta, compañeros. Los neuquinos y los regionales, los rionegrinos, los pampeanos, que nosotros representamos, que tengan la plena seguridad que este gremio va a estar a la par de cada uno de los compañeros. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. Con 6:20, el placer de tener a Hernando Obri para su columna habitual aquí en La Trinchera. Amigo, querido, cada día más tupida esa barba, ¿eh? ¿Cómo está, Gustavo? Y pasa que ahora empezó el fresco de vuelta, entonces hay que aclimatarse. En lugar de una bufanda, no está muy bien, está muy bien. ¿Cómo estamos con la energía? ¿Estamos mejor? ¿Ya está todo restablecido? Mira, recién los escuchaba hablar de las tarjetas que tienen Sí. encima, y le digo, mejor lleven efectivo porque los agarra el apagón que nos agarró a nosotros. Qué Y desesperante. se van a dar cuenta de la importancia que tiene un billete en el bolsillo. Seguro. Porque no podés hacer absolutamente nada con todas esas tarjetas que tenés. Uno se da cuenta ahí lo físico vale, ¿eh? es importante, ¿no? No. Pues es que La me gente llamaba la podría atención. tomarte un taxi o Claro, no puedes hacer comprar nada. un sándwich o lo que fuera solamente en efectivo. Sí, sí. Claro, y nadie maneja en el pan y efectivo hace rato, digamos, no existe la plata. No, es difícil. O sea, hay gente que lo tiene, pero en general es todo electrónico. Y ni siquiera muchas veces en las tarjetas físicas. Llevas las electrónicas todas en el celular, pero cuando se corta la luz, nada de eso sirve. Y Ayer es ya un estuviste problema hablando de inmenso. este tema, pero digo, pasan las horas. ¿Hay hoy por hoy un panorama más claro de por qué arrancó todo esto? ¿Algo más claro que ayer No. todavía? Nada, Todavía no se sabe. seguimos sin No, saberlo. acaban de locos, ¿eh? decir que va a llevar meses, posiblemente saberlo. Pero todo hace pensar que fue un tema de un pico de oferta de energías renovables en la zona sur del país que hizo saltar el sistema. Claro. Parecido a lo que nos pasó cuando se cayó la línea de Yacyretá aquel Día del Padre. Sí, señor, ¿te acordás? Ayer lo hablábamos con Raulo, Sí. y posiblemente sea eso que hizo saltar en cadena el sistema. Se Todavía llegaron, no hay ahora, en ningún algún dato. punto, no sé si te causa risa, cuando estás ahí en esa tabla de surf ante el problema, nada te causa risa. Pero yo llegué a escuchar teorías de la atmósfera, no sé, de problema de lo marciano, que nos estaban invadiendo, ¿no? De todo, se llegó a decir cualquier barbaridad. Sí, y ciberataques, de todo. O sea, el problema es que cuando pasa algo anormal en un país, empezás a hacer todo tipo de conjeturas. Claro. Y cualquiera puede venir bien. La del ciberataque está siempre buena. Es Porque buenísima. si, Claro. bueno, un hacker nos hackeó la línea, Claro. se metió y nos tiró Claro. toda la red de... Hermoso. O sea, es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Sabemos que puede llegar a pasar. Exacto. Vos Pero tirás bueno, la de ciberataque, afortunadamente no fue. tirás la de ciberataque y dejás que la opinión pública esté hablando un día de eso y te permite a vos seguir viendo qué pasó realmente. Yo creo que también a veces lo utilizan por ese lado, ¿no? Sí, o sea, la tirás como opción Claro. para descartarla, porque la primera que te van a preguntar, vuelvo, cuando no pasa algo muy claro, por ejemplo, como el caso que pasó en Yacyretá, que se sabía que se había Claro. caído una línea, entonces ya está, tenés el culpable enseguida. Acá no saben porque no se cayó ninguna línea, o sea, no hay nada visible que Claro. uno diga, bueno, pasó esto y esto lo desencadenó. Tienen que empezar a investigar, lo están haciendo. Hay una pelea muy grande, algunos dicen que es culpa también de que esto pasó, de que desconectaron buena parte de las centrales atómicas, entonces si hubieran estado no hubiera pasado. Bueno, ahora se están peleando los verdes que quieren eliminar las centrales atómicas, los que dicen no sean locos, manténganlas porque es energía base que sirve constantemente. Bueno, hay una pelea muy grande que se metió en medio de toda esta cuestión de por qué nos quedamos a oscuras. En mi caso, 11 horas en casa. Hay gente que pasó más todavía, más horas. Y
por ahora no hay ninguna explicación certera de lo que ocurrió. Amigo, yendo a lo tuyo diario, ¿por dónde nos vas a hacer pasear y imaginarnos que estamos ahí? Vamos a pasar por un destino exótico, A ver. donde en general no mucha gente suele ir, pero que vale la pena darse una visita por la zona. Es la ciudad de Mascate, o Muscat también, como la conocen, la capital del Sultanato de Omán. Oman, mire usted. Los ubico, Golfo Pérsico, Sí. al final, a la desembocadura ya del Golfo Pérsico, frente a Irán, también junto a Arabia Saudita y a Yemen, tiene fronteras por varios lados. Esta ciudad se convirtió históricamente en un centro logístico muy importante, porque era la desembocadura del estrecho. Y todos sabemos que quien maneja la desembocadura del estrecho controla el ingreso de los barcos especialmente hacia el Golfo Pérsico. Claro. Entonces, este lugar se transformó en una fortaleza importante para cuidar y manejar el acceso. Por eso, siglo XV, siglo XVI, los españoles y portugueses controlaban este lugar, que eran en ese momento los reyes, ¿no?, del comercio mundial. Entonces, la ciudad fue creciendo y siempre se mantuvo muy activa en base a lo que es su importancia logística, ¿no? Esos lugares importantes, el estrecho de Gibraltar, ¿no?, el estrecho de Magallanes, el canal de Panamá, canal de Suez, son esos lugares donde el comercio del mundo, los barcos pasan siempre. Y recordemos, desde la antigüedad siempre se movió muchísimo toda esta zona, y esto hace que Omán haya florecido muchísimo, más allá de también sus riquezas petroleras, que la llevaron luego a convertirse en un sultanato muy rico. Hay un dato que es interesante de este lugar. Su principal producto es el incienso. El incienso. Exacto. Al punto que hay un monumento al incienso. ¿Sí? Lo van a ver, está sobre una colina, un monumento inmenso, porque fue uno de los grandes productos históricos que se dedicó a exportar Omán cuando se trataba de un producto totalmente exótico, que no se conseguía en cualquier lugar. Entonces, en Omán van a encontrar la presencia del incienso constantemente, y un lugar para ir a visitar, sin duda alguna, es el zoco, el mercado, el souk de Omán, Sí, porque lo ahí estamos viendo. van a converger tres cosas importantes del lugar. Una, el incienso. Van a encontrar variedades de incienso, ahí está, ahí lo pueden ver, el monumento. Van a encontrar muchísimos locales que venden tipos de incienso, con aromas diferentes para los que les gusta. Te voy a Hay decir una variedad pavada que vos me vas a retar, capaz que me decís, no, Gustavo, A ver. estás diciendo pavada. Pero digo, toda esta cultura del incienso y los aromas, me imagino que debe venir de la época en que no había cloacas, que la ciudad tenía un olor a podrido espantoso y que necesitabas aromatizar de alguna manera, ¿no? De allí habrá arrancado esta cultura. Posiblemente, por eso también mucho en las ceremonias se utiliza el incienso, porque a mucha Claro. gente aglomerada necesitabas aromatizar, ¿no? Claro. Y después quedó ya como tradición Claro, ¿no? en todos los cultos. Pero aparte en este mercado para encontrar otra cosa muy interesante, que son telas. Son muy famosas por las telas, por las alfombras, por las grandes alfombras que se utilizan, y también por el Va mercado mucho del oro. Alibaba por ahí, ¿no? Sí, busca. Exacto. Bueno, vamos a la península arábiga. Pasan volando. Claro, por eso, por Y- eso. Claro. y encuentran ahí también el zoco del oro. ¿Mm? O sea, con locales que venden oro ahí como si fuera, ahí está el zoco, y uno va y ve oro así por todos lados, y uno acá en Buenos Aires está acostumbrado a que el oro es Sí. algo muy restrictivo, Está en la muy calle Libertad, selecto, nada más. y ahí lo venden como si fuera pan caliente. Y aparte no es un Entonces, lugar donde se saque oro, ¿no. O sea, el No, oro- no, no, pero el uso del oro es muy importante, entonces se comercializa muchísimo. Lo vimos también mucho en Qatar, lo vimos Claro. también en Emiratos. Hay mucho mercado de oro en los mercados públicos. Y es muy lindo para pasear, porque tiene una costanera con una bahía y todo montañas
que la rodean, que le hacen un lugar muy lindo para darse una vuelta. Están los fuertes sobre la montaña, que eran los que Qué cuidaban lindo. el ingreso a la bahía, Sí. donde uno tiene unas imágenes hermosísimas del lugar, porque son todas casitas blancas. Es muy, Ahora, muy, muy Hernán, vos lindo, sabés muy que, pintoresco por supuesto, para pasear. sí, Ujú. cuando nos mostrás imágenes del mercado, sí veo gente, qué sé yo. Pero después, por otro lado, en estas imágenes, ¿no? Sobre todo, me da la misma sensación que en Qatar, ¿no? Vos fíjate, muy poca gente por las calles. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que los horarios suelen ser Ah, diferentes de la vida en general, porque se vive o muy temprano o muy de tarde-noche. Mira. mira, Porque tengamos en cuenta, yo la visita la hice en invierno, claro, entonces el clima era más benévolo, claro. pero te la regalo andar por la calle en verano y hace 50 grados, Claro, te y Claro, quemás, literales, te quemás, 50 te quemás grados. vivo, claro. claro. Entonces, como que la gente o se mueve en sus propios autos, o si va a estar por la calle, lo va a hacer en horarios más de tarde-noche, cuando baja un poco el sol, o muy temprano a la mañana, cuando el clima es un poquito Más benévolo, más fresco. Eh, claro. pero tiene, por ejemplo, uno va a pasear a la mezquita, a la gran mezquita del Sultán Qaboos, y es un lugar maravilloso, con unas alfombras, con unas arañas dentro que son No, una sí, obra de arte. así no lo puedes creer. Piensen que esta mezquita tiene capacidad para 20.000 personas. Qué La bárbaro. construyeron en el año 1992, tiene minaretes de 90 metros de altura, es imponente. Cuando uno la ve desde afuera, es un edificio imponente. Pero Omán tiene estas cuestiones, esta mezcla de Oriente-Occidente, Mm. que el sultán mandó a construir una ópera, y es la primera ópera en toda la península arábiga. Tengan Mira. en cuenta que la ópera es bien de música occidental, o Claro. sea, todo lo que tiene que ver con Europa. Ujú. Entonces, una ópera ahí ha cantado Plácido Domingo, han estado orquestas de todo el mundo y al mismo tiempo está decorada con mármoles que te cegan. Directamente pasás por ahí y el reflejo del sol no te deja ni siquiera ver, rodeada de jardines, a diferencia de las óperas tradicionales que vemos que están en el centro de la ciudad, rodeada de jardines, restaurantes. Es un lugar muy, muy lindo para ver. Y eso contrasta después con que vas al mercado del pescado, donde te sirven, donde están todos los pescados adelante tuyo, en la misma ciudad. Entonces convive esa tradición de Oriente, de Occidente, que para mí, dentro de las ciudades que conocí de la península arábiga, es la que más huele a Medio Oriente, Mm. donde uno más puede vivir lo que es la vida de Medio Oriente, y no tanto como, por ejemplo, en Dubái, que no deja de ser impresionante, pero uno la ve muy Nueva York, Sí, está muy eh, o, occidentalizada, tal cual. Sí, 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 sí. o las grandes ciudades de Occidente, ¿no? Exacto. Estas todavía conservan muchísimo lo que es las Claramente los costumbres, las rasgos tradiciones de son, lo que es el paso claro, de... claramente los rasgos tienen que ver con eso, los rasgos arquitectónicos y edilicios, ¿no? Estaba pensando, seguramente es muy similar en toda la zona, pero ¿cuál es el trato a la mujer ahí? ¿De qué manera está? ¿Cuál es la situación de la mujer, digo, en este tipo de lugares, ¿no? Donde hay mucho turismo, pero bueno, no deja de ser tradicional, ¿no? Bueno, es uno de los lugares más tradicionales, como íbamos hablando en las salidas pasadas, por ahí Dubái era el más Mm, aperturista, sí, y cuando te vas yendo hacia el interior de la península o hacia otros países, es mucho más más duro, claro. estricto con los ritos musulmanes, ¿no? Ujú. Entonces, no tenés problema vos de pasear, obviamente que en ciertos lugares tenés que respetar las normas, o sea, en la mezquita no puedes entrar en short o con los brazos descubiertos, eh, pero se ve muchísimo más a las mujeres cubiertas que los que se veía, por ejemplo, en Dubái, Mm. ¿no? Claro. Ahí es un sultanato mucho más estricto en esas cuestiones, pero no sé si tanto como en Qatar, ¿no? Mira, Ahí habría que hacer una comparación muy fina para saber si son más o menos estrictos. Pero yo en el viaje creo que entre Doha y Mascate están los más los más tradicionales. duros. Y esto se ha
incrementado muchísimo el turismo porque se tornó un centro de recalada de los cruceros. Ajá. O sea, hoy hay muchísimos cruceros que hacen el Golfo Pérsico, Claro. que van a Dubái, van a Abu Dhabi, van a Doha y paran siempre en Mascate también como un destino. Entonces, esto ha incrementado muchísimo el turismo y ha movilizado muchísimo la capital, que no era un centro atractivo ni neurálgico tradicional Ujú. de la península arábiga. No, Entonces, como es un país muy tranquilo, los visitantes pueden recorrerlo sin problemas y se ha tornado hoy una alternativa para los que les gusta hacer el turismo de crucero, ¿no? Y que en esta zona es bastante interesante si uno quiere conocer muchos países juntos, porque en una semana uno puede ir desde Dubái, Abu Dhabi, Mascate, Doha, todo junto, transportarse, conocer, ir, estar en cada uno de los lugares y disfrutar, ¿no? Obviamente que siempre en temporada argentina de verano, claro. lo que sería el invierno de esta zona, porque el que quiere ir en vacaciones de invierno no se lo aconsejo, ni siquiera funcionan los cruceros, porque es tal el calor agobiante que hace Claro. que es imposible disfrutar de unas vacaciones en esta zona. No sé, Hernán, qué empezás vos, pero se me ocurre que la injerencia que habrá tenido la FIFA y el Mundial allí seguramente para la mirada de Occidente, después del Mundial me parece que el general, el vulgo, la gente que tal vez estamos más lejanos a la posibilidad de ir hasta allá, lo miramos como algo un poco más turístico y más cercano, ¿no? Se me ocurre que el hecho de haber planteado mundiales habrá generado cierto, es una movimiento. inversión para países Sí, claro. como estos que han generado claramente una mirada Lo tenés en mucho el más radar. cotidiana, claro, ¿no? Bueno, es una de las grandes herramientas que hizo uso, por ejemplo, Dubái, también lo hizo Abu Dhabi Mm, con el Gran Premio Fórmula 1, sí, sí, el mundial, Qatar lo está explotando como loco en lo que tiene que ver, obviamente, luego del Mundial, con otros eventos deportivos también. O sea, el turismo, estos grandes eventos lo que hacen es llevar a la gente. claro. O sea, porque cuando era el Mundial fue gente de todo el mundo hacia ese lugar. Entonces lo conoces y después viene el boca a boca. Claro. Entonces, pero siempre tenés algo tenés que tener algo para ofrecer. O sea, no solamente sirve hacer el Mundial, si no tenés nada más No, para claro, ofrecerle claro. a la gente para que vuelva después. Porque una vez que se terminó el Mundial, quedó totalmente vacío Ujú. y no tenés más nada. O sea, ha pasado, por ejemplo, recuerdo muchísimo en el Mundial de Brasil, que había estadios en ciudades donde no había absolutamente nada. Sí, O sea, sí. nada para ofrecerle al turismo. O Bueno, sea, el de tuviste una Brasilia, sede. claramente, claramente el de Claro, Brasilia es un estadio metido en un lugar donde vas a encontrar solo las cosas del Estado, justamente, Nada ¿no? más. Y nada bueno, más. Brasilia es una ciudad particularmente que a mí me encanta. La he visitado como turista porque es una ciudad futurista. Sí, sí, Pero hay Niemeyer, otras ciudades que la hicieron en el nordeste que no tienen ni siquiera nada turístico para ofrecer. mira. Y entonces, una vez que pasó el Mundial, vuelve a su vida tradicional sin nada extra. Mm, En el caso de Qatar, en el caso de Abu Dhabi, en el caso de Doha y de muchísimos otros centros así, el Mundial o los eventos deportivos, lo único que hacen es ponerlo primero en el nombre de todo el mundo, porque durante un mes estuvimos hablando todos de Doha, todos de Qatar, todos. Entonces es una publicidad muy grande. ujú, Pero aparte le da la posibilidad a la gente de volver, de ir y de conocer estos lugares. claro. Es un turismo diferente, son costumbres diferentes, o sea, el que está acostumbrado a la tradición, a la arquitectura y a las comidas europeas, se va a encontrar con un panorama totalmente diferente al que suele ver en otros lados, o en Estados Unidos. Claro. Eh, Aquí se mezcla mucho lo mesoriental, las comidas tradicionales, los aromas Claro. tradicionales. Hay muchísimas, las especies que se utilizan son totalmente distintas, entonces está bueno para el que le gusta conocer una cultura nueva y diferente. Y el caso de Oman, dentro de este menú, es como la hermanita menor, ¿no? Porque las otras tienen las grandes riquezas, todos los grandes edificios. Aquí es más la tradición, aquí es más ir a Medio Oriente real y no tanto a un Medio Oriente creado, nuevo, Mm, moderno,
como el de sus países vecinos. Tal cual. Hernancito, querido, como siempre, un placer tenerte. Abrazo grande. Un abrazo grande, hasta la próxima semana. Abrazo, mi amigo. Hernando Brién, que nos hace conocer, claro, el mundo, ¿no? El mundo, que es interesantísimo. Muy bien, 11:39, seguimos en la trinchera. Dale. Creo que el trabajador petrolero la pasó muy mal. Entonces creo que es momento en una industria que es tan floreciente, ese reconocimiento hacia el trabajador tiene que existir. No queremos poner piedras en el camino siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.